Mis saludos y mis respetos de vuestro sirviente y alumno, siempre para Dharma Das. Bueno, este es el vídeo número 8, ¿sí? Continuamos con, recuerden, imagínense que estamos todavía en la semana pasada, el día 17 de, a ver, el día 17 de septiembre, que fue cuando dimos el pistoletazo del Mundial Reiki. Y se hizo ese día una charla que era relacionada con la sala de Bhakti Yoga de México, que se hizo iniciación y todo de Krishna Reiki. Pero no se terminó del todo. Entonces estamos continuando. La charla del domingo día 17, quedó con 3 vídeos y hemos tenido que continuar porque no estaba terminada del todo y continuamos con este que es el vídeo número 8 y continuamos adelante. Vale. Titirito, taratoti, toritotitotito, tam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hey, a ver, yep. Un poquito más, yep. A ver, vale. Mis saludos y mis respetos de vuestro sirviente y alumno, siempre para Dharmadas. Vale, es que no he decidido lo que faltaba. Gracias por permitirme estar en vuestra casa una vez más, sí, a través de este curso. A ver, ¿qué se trata? Bueno, el curso intensivo Reiki, pero no es el curso intensivo Reiki todavía. El curso intensivo Reiki continuará más adelante porque se detuvo porque el día 17 del domingo, sí, el domingo día 17, como empezó el pistoletazo. Y además queríamos, bueno, es mi idea, fue que yo pensé que yo lo iba a decir todo en un santiamén, ¿sí? En un momento, y ¿dónde está? Y resulta que no llegué a decirlo todo. Un momento, me falta algo. Pues pata mudra, el poder de la fuerza de la mudra, masajes, mudras. Bueno, me falta uno y tengo que buscarlo. Si no, no puedo. Papeles de estos, ¿eh? Estoy diciendo, ¿sí? Krishna Reiki, alguna cosa. Sí, Esto lo voy a hacer. Purojita Miyagi Senamana Maha. Tirta Mudra, que ya está decidido. Bueno, el otro es Mukula Mudra y el Trimurti Mudra. Trimurti Mudra, ¿dónde estás? Espera que voy a ver si está aquí. Ah, Chari. Vale, ya está. Ya lo tengo. Bueno, pues hoy eh, se va a hablar de el Trimurti Mudra o el Triángulo Mudra, ¿sí? Y después se hablará del Mukula Mudra. ¿Y cuál es el otro? ¿El otro cuál era? Hablaremos de una historia del rey y había otro que ya me lo he pasado. Soy un desastre yo. A ver, espera, a ver, esto ya está, Sí, sí, quería tocar un poco sobre el OM, ¿sí? Que hay algunas cosas que no he decidido.
¿Y dónde estás el otro? Bueno, lo iré buscando mientras tanto. Tenerlo en mano, es dispensable. Tema sagrado, apasionado. Tema sagrado por su vida. Bueno, pues no lo tengo ahí. Lo tenía hace cosa de un segundo y se me ha perdido. Hey, ¿por qué? ¿Sabes que tengo muchos papeles aquí? A ver, podría apagarse. El poder de la mano derecha. Bueno, ya me empieza con el problema. Bueno, por favor. Pues bueno, vale, es igual. Lo dejo aquí. Lo dejo aquí y siento mucho. Bueno, por ahora, a ver por qué. Está público y vale. En todo caso, si Vishnu, si Vishnu, si Vishnu. Vale. Bueno, tengo que hacer una búsqueda. Mientras tanto, luego iré cortando esta parte de vídeo, no la iré cortando. ¿Dónde estás? Vaya mudra. ¿Será posible que la haya perdido? Bueno, vale, mientras antes de hablar de los del Mukudra, de los mudras Mukula y Trimudra, eh, Trimurti Mudra, voy a contar una pequeña historia relacionada, que es un cuento de Krishna, el rey y el ministro. ¿Mm? Pero antes, como siempre, vamos a empezar con la meditación y vamos a pedir que los seres de luz podéis cerrar los ojos, inhalar profundamente 3 veces cada uno a su propio ritmo y mientras llamen aquí y ahora en nuestras casas, en nuestra mente y nuestro corazón, sí, a los guías, a los maestros ascendidos, a Jesucristo, a Krishna Reiki mismo y a la Suprema Personalidad de Dios, sí, y a vuestros maestros, a vuestros ángeles, a vuestras deidades. Y 45 segundos para ofrecerles en agradecimiento una oración. 45 segundos. Bien, ahora fortalecemos las vibraciones de nuestra casa, ya que tenemos
nuestros invitados alrededor nuestro. ¿Sí? Y recite conmigo, por favor, para purificar en nuestro ambiente, tanto si lo repiten como si lo escuchan a través del altavoz. Repitan conmigo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gracias, Padre, porque así es. Podéis abrir los ojos cuando inhaláis profundamente y al exhalar iréis abriendo los ojos lentamente para estar en el aquí y en el ahora. Gracias, Padre, porque así es. Bien, hoy a mí, María José. Ah, no, 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 nada, nada. Quería que estabas aquí. Ah, hoy, sí. Pero bueno, vale, vale. Pero como, luego estos vídeos pues quedan ponidos en YouTube y se benefician todos. Y los que vengan después un poco más tarde. Y los que no se ven, claro. ¿Sí? Bien, entonces, hoy quería empezar con con un cuento, ¿sí? Cuento de Krishna y se trata el rey y el ministro. Eh, Esto nos dará a entender cómo en realidad nosotros creemos que lo controlamos todo, creemos que tenemos poder y creemos que la vida nos viene dada porque, mira, así porque así, ¿no? Y entonces este cuento que les voy a contar es como para definir realmente cómo uno debe abandonarse, debe ser honesto y abandonarse a la divinidad, a la deidad, al universo, ¿no? ¿Sí? Es cortita la historia, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, entonces la historia viene así. Había un rey, sí, que tenía un ministro y este ministro era muy devoto, sí, tenía mucha confianza en la suprema personalidad de Dios, sí. Y el rey, pues, estaba muy crecido con su reino, ¿m? Que todo el mundo lo servía y entonces lo tenía todo porque era el rey. ¿M? Y en una ocasión el rey le dijo al ministro, mira, tenemos que hacer un, un recorrido, ¿sí? Y tenemos que ir al pueblo tal y porque tenemos que hacer un mandado. Bueno, pues se fueron el ministro, se lo dijo el ministro y eh, bueno, pues dijo el rey, se le ocurrió decir, vamos a ir a pie, atravesamos el bosque y así dejamos los caballos aquí y llegamos antes haciendo este corte de camino, ¿no? Bueno, empezaron a caminar y el ministro pues estaba ensimismado, muy centrado en su rosario, ¿no? Estaba rezando y estaba con Krishna en su mente, ¿no? Y entonces eh, estaba rezando, rezando, rezando y llegó un momento que el sol fue muy fuerte, cosa que no se esperaba
y por cosas de la naturaleza el mismo sol comenzó a pegar fuerte y hizo que ambos, el ministro y el rey, se cansaran. ¿Mm? Y entonces, y además les entrará el hambre, el apetito, pensando que iban a llegar antes y que iban a encontrar alimentos, ¿no? Y entonces, pues, a medio camino ya, un poquito más de medio camino, ya estaban súper cansados. Y el rey le dijo, mira, vamos a sentarnos aquí, descansamos un rato y luego buscamos algo para comer, ¿no? Y le dijo el rey al ministro, mira, vamos al pueblo este que hay allí, que se ve ahí a lo lejos, ¿sí? Y vamos a comer, ¿no? Vamos a pedir comer porque tenemos hambre, ¿no? Y entonces el ministro, se lo estoy contando un poco cortito para que, por ser largo, ¿no? Se lo... Entonces el ministro le dijo al rey, no, mira, yo me quedo aquí meditando la suprema personalidad de Dios y bueno, ya Dios decidirá, ¿no? Y le dice al rey, pero ven y, y podemos comer, ¿no? Dice, no, Krishna ya me dará todo lo que necesito. Y el rey se rió un poco de él, ¿no? Y le dijo, bueno, pues quédate aquí y ya que Dios te traiga la comida y que no te preocupes, yo me voy al pueblo porque el rey en este caso tenía confianza en sí mismo. Buenas tardes, María Pilar Delgado, buenas noches a todos. Estamos contando un cuento, ¿sí? Y como acabas de llegar, voy a empezar desde el principio para que cuando menos tengas una idea de lo que es este cuento, tan lindo, tan bonito, tan hermoso, tan... ¿sí? Que, bueno, en fin, el caso es que es un cuento donde un rey se dirige a un pueblo a hacer unos mandados, ¿sí? Y se lleva al ministro. Y el rey decide hacer un corte de camino en vez de ir por aquí, atravesar un poco el bosque. De esa manera llegarían antes, unas 2 horas antes o 3 quizás, ¿sí? Y bueno, harían lo que tenían que hacer y luego volverían, ¿no? Y entonces partieron los dos y el ministro estaba siempre rezando, sí hablaba de vez en cuando con el rey, pero el rey se sentía acompañado con el ministro, ¿no? Eso era lo que más le importaba, ¿no? Sentirse acompañado, ¿no? Sí. Y entonces empezó el sol a calentar mucho, más de lo normal, que no se lo esperaban, y eso los agotó y les hizo entrar sed y al mismo tiempo mucho hambre, ¿no? Y finalmente decidieron descansar debajo de un árbol, ¿sí? Para que le diera sombra. Y como tenían hambre, el rey miró a todos los lados a ver si podía encontrar algo para comer, ¿sí? Y encontró a lo lejos, miró a lo lejos que había un pueblo, ¿no? Y le dijo el rey al ministro, levántate que mira, allí hay un pueblo y vamos a allí, vamos a que nos den de comer, vamos a pedir alimentos y así luego seguimos nuestro camino desde este mismo punto. Y le dice el ministro, bueno, pues si vamos a seguir el camino desde este mismo punto, mejor me quedo aquí meditando en la suprema personalidad de Dios y ya pues los alimentos ya me llegarán, no, y ya, bueno, espero. Y el rey le dijo, pero ven a comer, ¿no? Porque aquí nadie te va a traer la comida, ¿sí? Eh, no, no, yo tengo confianza en la suprema personalidad de Dios y, y ya me llegará lo que me tenga que llegar por orden de Dios. Y entonces el rey, un poco orgulloso de su posición, se rió de su ministro y le dijo, sí, aquí te va a venir, ¿no? Como no vengas conmigo no vas a comer nada. Bueno, y él se quedó ahí rezando debajo del árbol y el rey pues llegó al pueblo. Angels, Agni, Agni,
Anige, bueno, Angels. Buenas tardes, buenas noches, gracias. Y entonces el rey pues dijo, bueno, pues yo me voy al pueblo solo y ya te quedas tú aquí y ya yo comeré y ya volveré, no te preocupes, que no te vayas que aquí vuelvo otra vez, ¿no? Y entonces llegó el rey, buenas noches Giuseppina, y entonces llegó el rey y llegó al pueblo y claro, cuando los del pueblo reconocieron al rey, ¿sí? Enseguida pues le dieron la bienvenida y gracias por venir. Y claro, era un pueblo muy abandonado, muy lejos y la visita del rey pues no era una cosa normal, ¿no? Era algo muy excepcional. Y entonces el rey le dijo si tuviesen algo para poder comer porque habían hecho un camino largo y tenían hambre, apetito y ganas de comer, ¿no? Entonces sí, le ofrecieron de todo y el rey comió suntuosamente, ¿no? Y entonces le dijo a los ciudadanos, muchas gracias por atenderme y estoy muy contento y tengo que retirarme, tengo que ir para continuar mi camino, pero tengo que ir ante el ministro que lo he dejado meditando debajo de un árbol. Y cuando da dos o tres pasos para irse, se acuerda de que, eh, de que, bueno, el ministro no tenía para comer, ¿no? Y entonces se le dijo, volvió para atrás y le dijo a los de la casa, ¿no? Mira, tengo ahí el ministro, ¿no? Que está meditando y me gustaría a ver si me dais algo para llevarle de comer, porque el pobre si no, no va a comer, ¿no? ¿Sí? Y entonces la familia esta que lo había atendido, pues le dio un buen paquete de comida abundante, ¿no? Para llevárselo al ministro. Y entonces el rey, contentos y pensando, ¿no? "Ja, si no te traigo yo el alimento, a ti quién te va a dar de comer, ¿no? Orgulloso, ¿no? Y entonces llegó ya ante el ministro que estaba todavía ahí meditando y como allí, bueno, en aquel tiempo la meditación era siempre con el japa, ¿no? Rezaba el Mahamantra, sí, la meditación consistía en el Mahamantra, ¿sí? Y rezaba. Lo encontró rezando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Y llegó el rey, donde estaba el ministro, y le dijo al ministro, toma, aquí tienes la comida para que puedas comer, porque si no te la traigo yo, je, ¿quién se va a pensar en comer, en traerte la comida a ti, no? Te has querido quedar aquí porque tú creías que aquí te lo daban todo, ¿no? Y si no te lo traigo yo la comida, aquí no hay quien. Y con mucha humildad, ¿no? Con mucha humildad, el ministro le dijo, sí, ¿ves? De todas las maneras, yo tengo aquí la comida. No me he movido, he meditado en la Suprema Personalidad de Dios y tengo aquí los alimentos. Hasta el punto de que Dios ha utilizado al mismo rey para traerme a mí los alimentos. ¿Sí? ¿Cuál es la moraleja de esto, no? La moraleja de todo esto es que eh, cuando uno se rinde a la Suprema Personalidad de Dios, o en este caso a Krishna Reiki, ¿sí? Todo ya le viene por descontado. Si hay cosas que hemos estado, desde que llevo yo enseñando el Reiki de manera gratuita, no estos 20 años, un poquito más, ¿no? Pero oficialmente 20 años, eh, he recibido cosas, ¿no? Por el hecho de hacerlo gratuito, por el hecho de hacerlo porque me place y para satisfacer también al Reiki mismo y a la Suprema Personalidad de Dios, me han llegado tantas cosas que, bueno, podría ser considerado increíble, ¿no? ¿Sí?
Eh, y ahora que estoy con Krishna Reiki, las cosas van funcionando mucho mejor. Quiero decir, en el momento que uno se rinde, ¿no? Se entrega y decide que yo soy simplemente un canal, pero no decirlo así como así y ya está, ¿no? Realmente de conciencia, ¿no? No, aquí no valen las humildades eh, fintas, falsas, ¿no? No valen las humildades falsas. No, yo aquí ya, para que los demás te digan, vaya, fíjate, ¿no? Qué bueno es, qué humilde, ¿no? No, que sea de corazón, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando se rinde de corazón, entonces Krishna y Krishna Reiki ya hace que todo funcione de manera correcta. Pero cuando tienes el ego, tienes el que yo soy el que decido, yo soy el que si no lo hago yo no lo hace nadie, entonces sucede que se tienen grandes problemas y no salen las cosas como tienen que salir. Y cuando te entregas, cuando te abandonas, las cosas salen mejor de lo que deberían salir, ¿no? Y esto es Shita Kanti. Shita Kanti. Hemos estado hablando de un cuento de Krishna, el rey y el ministro, ¿sí? Pero te lo has perdido. Era el ministro eh, el rey que tenía hambre y el ministro dijo, me quedo aquí a meditar, ya te acordarás tú de esta historia, me quedo aquí a meditar mientras tú ves a comer. Y el rey le dijo, sí, si no te traigo yo comida, ¿quién te la va a traer, no? Y el ministro le dijo, yo he meditado en Krishna, ¿no? Y Krishna me lo provee todo y ha hecho que el rey sea mi sirviente y me traiga la comida, o sea que yo no he tenido que moverme, sencillamente he meditado, ¿no? Esta era la historia, ha sido un poco mucho más larga, pero esta es la historia que he hablado de ello. Bueno, pues ahora vamos a hablar, bueno, si no, nadie va a hacer preguntas sobre esta historia, pero sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta de qué realmente significa eh, estar rendido a la suprema personalidad de Dios o rendido a Krishna mismo, a Krishna Reiki mismo, sí, eh, que la vida es más sencilla, sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna, sí, entonces si alguien quiere hacer una pregunta sobre ello, pues eh, la responderé. Pero mientras tanto, les diré que ahora hablaremos del Trimurti Mudra o triángulo mudra. ¿Sí? El mudra este, sí es así, es el triángulo Trimurti, pero es visto así, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Yo lo enseño así. Y sirve para sanar. ¿Mm? Para sanar, calmar, eh, y cuando se tienen ansiedad, apatía, momentos de desesperación, te pones el Trimurti Mudra, ¿sí? Aquí en el plexo y durante unos cuantos minutos, cuanto más estés mejor, ¿sí? Pero en esencia, este Trimurti Mudra sirve para eh, relajar las tensiones y sanar los problemas de todo el aparato reproductor. ¿Sí? En este caso, más que en los hombres, en las mujeres. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, a veces pensamos que con imposición de manos y con el Reiki, con el Reiki tradicional que conocemos hasta ahora, es suficiente, ¿no? Y la verdad es que eh,
hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Un Reiki, Mikao Sui Reiki tradicional, pues un poco cojo, ¿no? Es bueno, ¿sí? Porque un cojo camina igual, ¿no? Con un palo, con un bastón, camina, ¿no? Es un cojo, ¿no? Pero es un, o sea, tienes éxito porque llegas, ¿no? Pero Krishna Reiki lo fortifica más y te da las dos piernas para que puedas llegar mejor a todos los lugares y tener más posibilidades. Es un ejemplo burdo que pongo, pero quiere decir que con eh, Reiki tradicional nos faltaban muchas cosas que muchos de los maestros no lo conocen porque están solo con la idea, ¿no? del Reiki Usui tradicional de Mikao Usui, ¿no? Cuando en esencia el, el, el Reiki lo trajo a la tierra, lo trajo o sea, lo activó con una fuerza increíble el señor Buddha hace 2500 años. Luego Mikao Usui, que tenía otra mentalidad totalmente diferente, ¿sí? No era una mentalidad de, de Buddha o de Jesucristo o de un gran santo o de un gran maestro espiritual, ¿no? Sino era un sujeto que practicaba Tai Chi, Qigong y practicaba también un poco eh, vida bastante sencilla y conocimiento un poquito elevado, ¿sí? Y estudió para conocer el porqué antes de, pues estudió gran parte de los Vedas, sí, se fue a los centros budistas también para ver cuál era la motivación de cómo Jesucristo sanaba, etcétera, etcétera. O aunque buscar en realidad un modo de sanación. ¿Por qué un modo de sanación? Porque Mikao Sui ya practicaba el Tai Chi y el Qigong todos los días. O sea, ya conocía lo que era la energía de sanación. Y su padre practicaba con tremendo éxito el Qigong, ¿no? O sea que no era analfabeto en ese sentido, ¿no? Eh, era ya, todavía no era monje, ni tan siquiera, ¿no? Era ya versado en los conocimientos de sanación y energías. Porque el, el, el Tai Chi, por ejemplo, es una meditación en movimiento que comprende meditación, movimiento, visualización, atención en el aquí y en la ahora, respiración, ¿sí? Y el otro, y movimiento mismo, y sentir el movimiento mismo de la energía. Cosa que hoy día los que practican Tai Chi normal, esto tampoco se lo han enseñado. No le han enseñado que un reikista, una persona que practica Tai Chi, al final de haber practicado Tai Chi está en un sentimiento de energético y de paz, ¿sí? Y de calma que puede inmediatamente hacer sanación a otras personas. Por lo tanto, los que practican Reiki, hay Reiki, Tai Chi, son personas que son muy saludables porque mientras hacen un movimiento, ¿sí? Aquí pues lo hago despacito, es un movimiento, porque no se me va desde el cuerpo entero, ¿sí? Pero una de las cosas que hace el Tai Chi, pues es coger la bola de energía, ¿sí? Y trabajarla, ¿no? Mientras
pero ellos están observando en todo momento, están sintiendo la energía, ¿sí? Pero no se les ha enseñado a poner un núcleo de luz en cada lugar, ¿no? Simplemente hacen y bueno, pues sienten la energía, sienten bien, ¿no? Y como es lento, es muy lento, se convierte en una meditación. Mientras, porque no es posible que mientras se hace Tai Chi se piensen en facturas o en que tengo que hacer la comida o en cualquier otra cosa. Estás ahí, es un sistema muy lindo porque te permite centrar la mente. ¿Sí? Buenas tardes, Sandra Montoya Aranda. Gracias por venir. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, pues, bueno, estaba con que el Mikao Sui solo nos enseñó mm, lo que es sanación a través de la imposición, ¿sí? Pero es como decir, es correcto, está muy bien. Desafortunadamente, cuando empezó a tener auge la situación, Mikao Sui a los 4 años nos dejó. Si hubiese permanecido unos 10 años más, quizás con nosotros, nos hubiera dado tantísima información que el Reiki de hoy, el Reiki tradicional de hoy, sería muy diferente, ¿no? Bueno, entonces el Reiki que estamos enseñando, que tiene que ver con Krishna Reiki, ¿sí? Eh, pone lo que, o sea, adjunta lo que le falta a Reiki tradicional. Por eso estamos poniendo los mantras, que son una cosa natural, los mudras, ¿sí? Que son una cosa también natural, porque cuando, por ejemplo, cuando haces la forma del gassho, ¿sí? Es un pranam mudra, pranam mudra donde tiene mucha energía, pero en el Tai Chi no se explica qué tipo de energías se mueve cuando se hace el pranam mudra, ¿sí? Y entonces dice, hay que hacer la postura de oración del gassho y ya está, ya me conecto y empiezo, ¿no? Esto es un mudra. Luego el otro mudra que viene es el Abhaya mudra, ¿sí? Que es la imposición de manos en diferentes partes del cuerpo. Pero nunca el Reiki tradicional lo ha enseñado como mudra, ¿sí? Entonces el mudra tiene tantísima fuerza y tantísima energía, sobre todo cuando conoces y tomas conciencia, ¿no? Porque no es solo, dices, oh sí, mira, ya siento la energía aquí, ¿no? ¿No? Pero ¿por qué siento la energía? ¿No? ¿Qué importancia tiene este mudra y este mudra? ¿No? ¿Qué importancia tiene con los movimientos de sanación? Pero no nos lo han explicado en el Reiki tradicional. Y en el Reiki, Krishna Reiki, aquí sí que se explica y, eh, y te da el otro 70% que te falta, ¿no? Que le falta a Reiki tradicional. ¿Mm? Entonces, el, estábamos hablando, para darle, he hablado sobre esto para hablarle del Trimurti Mudra, ¿sí? O Triangle Mudra, que este sirve para sanar siempre con Reiki, ¿sí? Se sana. Pero al mismo tiempo, aunque no tengas Reiki, pero tienes conocimiento de los mudras, ¿sí? También puedes sanarte, ¿no? Pero la sanación es más básica. Bueno, aquel que no conoce el Reiki, pero conoce el mudras, ¿sí? Voy a dar números para poder entenderse. Tiene una posibilidad de sanación. Servicio, no, servicio, no, servicio.
de un 25%. ¿Sí? Pero quienes tienen Reiki tradicional, ¿sí? Tienen una fuerza de sanación de un 50%. ¿Mm? Pero cuando practicas Krishna Reiki y usas los mudras con conciencia, poniendo las energías en tus manos, entonces automáticamente multiplicas el potencial de sanación, sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna, eh, y al mismo tiempo evolucionas eh, iba a decir algo, pero ahora no me acuerdo en estos momentos. ¿Mm? Vale, entonces eh, lo que Krishna Riki presenta es que vamos a ponerle aquello que nos falta. ¿Mm? Y ya es hora, si después de a ver, el año 80, desde el año 80 hasta hoy, ¿cuántos años son? 1980. ¿Mami? 43 años. Bueno, 43 años que el Reiki ha funcionado de manera tradicional. Les han faltado muchas cosas. ¿Sí? Ahora ya es cuestión de que hagamos un paso más. Es como decir un salto cuántico, vamos a darlo, ¿no? Y el salto cuántico es ya poner otras herramientas que nunca hemos tenido. ¿Sí? Eh, como en este caso los mudras, como en este caso poner siempre a Krishna como centro de la atención, pedirlo, ¿sí? Meditar con mantras, ¿sí? Y también otros conocimientos más que tienen que ver, que tienen que ver, que tienen que ver, porque el Reiki tradicional no habla mucho. Si alguno habla, son muy pocos, ¿no? Pero el Reiki tradicional no habla mucho sobre la alimentación genuina y sobre la sanación a través, por ejemplo, del yoga o a través del Ayurveda. Y todo esto se da en Krishna Reiki. Por lo tanto, es muy amplia la información, tremendamente amplia, ¿no? ¿Sí? Entonces continuamos con el... Gracias, Itacate, que me has puesto la mano como si fuera el triángulo, ¿sí? Y este es el Trimurti Mudra, que sirve para calmar y sanar diferentes problemas. Sobre todo, tocamos ahora a las mujeres, se lo ponen en la parte baja del vientre, donde el ombligo esté en esta altura, a la altura de los dedos pulgares, ¿sí? Aquí debajo del ombligo, ¿no? No encima, debajo, que se encierra en el triángulo, en el trimudra, ¿sí? Y lo deja descansar, ¿sí? Imaginándose siempre un guante de luz, la energía del Chokurei, la que queráis, y la conciencia de la energía ponida ahí, ¿sí? Y al mismo tiempo, lo que sumamos en el Krishna Reiki es el, el pranam, el pranayama. Pranayama significa la energía, no vital, ¿no? Que la recogemos a través del pranayama. Pranayama significa, o sea, respiración es una cosa y pranayama es otra, ¿sí? Pranayama es respiración consciente y la respiración que respiramos durante el día es respiración mecánica, ¿sí? No existe pranayama si tú no eres consciente de la respiración. Y ser consciente de la respiración significa que tú controlas la respiración. Tú decides cuánto tiempo inhalas, cuánto tiempo retienes
y cuánto tiempo exhalas. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es más energía potente, que sumado si lo sumamos en el Reiki tradicional, lo convertimos ya como Krishna Reiki. ¿Sí? Entonces utilizamos todas estas potenciales para multiplicar su sanación. Ya no es solamente imposición de manos, sino es imposición de manos, mudra, meditación, saber por qué el mudra, ¿sí? Y al mismo tiempo la, los mantras y la energía misma del pranayama. ¿Mm? Antes hablamos del pranayama, antes quiero hablar sobre el pranayama, que el pranayama no es solo una respiración consciente y voluntaria, ¿no? Es algo más. Está en dos niveles, ¿no? El primero es, el primer nivel, no, está en tres niveles. El primer nivel es la respiración mecánica, que ya la hacemos todos. El segundo nivel es la respiración consciente, ¿sí? Se convierte en pranayama. Y el tercer nivel, más elevado todavía, es cuando tú practicas la respiración consciente igual a pranayama, pero con energía. Es decir, tú visualizas la energía, ¿sí? Un núcleo de luz, o, o recoge la energía del universo mediante la inhalación, o recoge la energía también procedente de la creación misma de la Suprema Personalidad de Dios desde sus pies de loto. Entonces, con la imaginación, ¿no? Fortaleces todavía más y cuando inhalas, estás inhalando energía porque inhalas luz, ¿sí? Y la entras dentro de ti. Al inhalar luz, solamente con eso, con inhalar luz de manera imaginaria, ¿sí? Eh, ya te estás sanando. Y entonces la pregunta que se les ocurriría decir a ustedes es, ¿imaginario? ¿Usted cree que con la imaginación no uno se sana? ¿Que con el pensamiento uno se sana? Y entonces la respuesta es sí. Con el pensamiento uno se sana o se degrada. ¿Sí? Es decir, si piensas o imaginas que estás en una fiesta, ¿sí? Que te hacen regalos y que y recuerda los hermosos y bonitos momentos que has vivido en alguna ocasión o lo que sea, estás generando felicidad. Endorfinas, ¿se dice endorfinas? Endorfinas y muchas buenas energías. Por lo tanto, el cuerpo se beneficia y la salud también. ¿Sí? Entonces, si tienes pensamientos negativos o tienes recuerdos tremendos, ¿no? Terribles, por no decir terriblemente tremendos, usamos las dos palabras, ¿no? Y con disgustos, y vas a pensar que te va a suceder esto y lo otro, entonces la energía de tu cuerpo se reduce, hay apatía, hay miedo, ¿sí? La energía no está presente. ¿Vale? No sé si esto responde, aunque a que tú eres capaz solamente con el pensamiento o con la imaginación o la visualización, que son tres cosas diferentes, tú puedes elevar tu rata vibratoria de energía o disminuir tu rata vibratoria de energía. Por lo tanto, de acuerdo a si la elevas, estarás bien y te sanarás sin duda alguna. ¿Sí? Cuando las personas están bien al lado de personas que quieren,
¿sí? Y, y se aman, se respetan, etcétera, hay sanación, hay salud, hay felicidad, ¿no? Pero cuando se está lejos de la persona que amamos, ¿no? O nos están haciendo pasarlo mal, entonces hay sufrimiento. Y cuando el sufrimiento es mucho largo, al final acaba siendo una enfermedad, ¿sí? Esto es para responder a la respuesta, sin duda alguna y al 100% garantizado y asegurado. Lo digo muy fuerte esto, ¿no? Cita Kant y dice, se sana dependiendo de la conciencia. La conciencia, sí, se sana dependiendo de la conciencia. Si la conciencia la tienes elevada, te sanas, ¿no? Si la tienes pequeña o tienes una conciencia de que estás criticando y menospreciando y estos gobiernos y esta gente que me está, ¿sí? Entonces la energía es baja, ¿sí? Eh, no te sanas, al contrario, ¿no? Entonces, por eso cuando se dice, y además es que ustedes lo pueden ver, yo no lo... Buenas noches, Ignacio Gijón de Madrid, que ahora está en Barcelona. ¿Mm? Ah, Gijón. Yo digo siempre Gijón, pero me llaman la atención porque es Gijón. Bueno, pues entonces, eh, como somos capaces de a través de la visualización, imaginación y pensamiento, somos capaces de crear momentos lindos, en este caso vamos a ser lindos, pues con la misma lógica aplastante, cuando tú meditas, ¿sí? Y esto lo puedes ver, lo puedes vivir en ti, ¿eh? Es una cosa que hablar es muy bonito, pero lo más importante es que tú lo pongas en práctica. ¿M? Pero cuando se respira conscientemente, solamente, solamente y solamente con el hecho de respirar conscientemente, ya tu cuerpo se calma, ya tus células entran en vigor y todos los órganos se revitalizan. Y el cerebro, por supuesto, también. Y la sangre está llena de rico oxígeno. Por lo tanto, con esta regla, cuando eres consciente de la respiración y al mismo tiempo bebes, o sea, inhalas luz líquida que entra en tu cuerpo, entonces también hay tremenda potencial de sanación. Entonces, cuando te haces el eh, Trimurti Mudra, ¿sí? Y te lo pones a la altura del vientre, aquí está el kikín, el ombligo, ¿sí? Y lo dejas descansar cuando estás durmiendo, por ejemplo, ¿no? Te vas a la cama, pones la mano así encima de tu bajo vientre y, eh, y meditas que tus manos son ya llenas de luz, como si tú pusieras un guante de luz, ¿no? Y te lo pones ahí, hay energía, respiras eh, eh, luz, que es lo que Krishna Reiki empuja a que cuando hagas sanaciones siempre sé consciente con la respiración. Respiras energía y exhalas y empujas a las personas las energías o hacia ti mismo, ¿no? Entonces, si tienes problemas, por ejemplo, de reglas, de ovarios, ¿sí? O algún otro problema reproductor o genital, ¿no? Pues tú puedes poner el Trimurti Mudra, ¿sí? Se lee así, Trimurti Mudra o Triángulo Mudra. ¿M? Entonces, esta energía que ya por naturaleza se va manifestando, ¿sí? Entonces va, va permitiendo que esa zona que está vibrando con bajas energías, al recibir energías superiores, pueden
sanarse, pueden mejorarse. Y, eh, María José, dime que no todo es milagro, ¿vale? Si no me acuerdo yo de... ¿Sí? Y en todo caso, para los varones, también para los que tienen problemas de genitales o próstata, ¿sí? O estreñimiento, ¿sí? Pueden también ponerse el Trimurti Mudra en esa zona y como mínimo 7 minutos, como mínimo. Porque como estamos sentados mientras viajamos, pues podemos hacerlo tranquilamente, ¿no? O mientras estamos acostados, ¿sí? Pues podemos tener las manos también en esa postura que es más cómoda todavía, al levantarnos y a despertarnos, que no nos cuesta nada, son 7 minutos, la ponemos ahí y podemos meditar y podemos respirar el pranam con luz, o bien incluso cuando ya somos conscientes, ya sabemos que la energía fluye, pues lo vamos a poner mientras estamos pensando en otras cosas que no nos creen, ¿no? Siempre cosas trascendentales y espirituales, tanto al levantarse como al acostarse o a medianoche o durante el día. ¿Sí? Eh, bien, ahora lo digo yo, mami. ¿Sí? Se ha ido. Bien, entonces, hablamos de Reiki y hablamos de sanación. ¿Sí? Esto no es un milagro, pero al mismo tiempo es un milagro, porque la sanación no sucede de un día para otro, ¿no? Sino viene con la constancia, con el trabajo. Pretender que ya, porque tenemos iniciación de Krishna Reiki y tenemos un título de Reiki tradicional y nos han activado un poco las energías, ya somos sanadores, pues bueno, cada uno sabrá hasta qué punto es sanador, porque la sanación se mide, tu sanación se mide a medida que tú vas teniendo, vas viendo cómo las personas eh, se sanan, ¿sí? Y sanaciones no temporales, sino sanaciones, ¿sí? Y contigo misma, contigo mismo. Entonces te darás cuenta que eh, Reiki sí que funciona, pero no es así como así, sino tiene su proceso. ¿Y cuál es el proceso? Constancia, trabajo, servicio y mucha convicción de que eso es una realidad. Pero es lo mismo que si yo te doy a ti un libro de inglés y te digo, eh, en 10 días ya aprenderás inglés. Más fácil todavía. En 5 días aprenderás inglés. Más locura todavía. Tú tomas este libro, te lo lees, te lo abres y en un día ya aprendes inglés. ¿Sí? No, se necesita un cierto tiempo. Se necesita a veces meses o a veces años para que tú puedas hablar correctamente el inglés, ¿no? Yo he necesitado más de 8 años para hablar con mucho bien el italiano, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, pero ya a los 6 meses, como estaba con los italianos, ya empezaba a chapurrear el italiano y a entender el italiano y ya empezaba a defenderme. Pero era una, un italiano constante porque vivía con italianos. Por lo tanto, era las 24 horas del día. A veces 25 horas al día porque me levantaba una hora antes, ¿no? ¿Sí? Pero quiero decir que es la constancia. Nadie aprende un idioma así con tanta rapidez
a no ser que tengas una memoria súper guay, ¿no? Súper, por ejemplo, sí que es verdad, esto es una realidad, eh, porque mi abuelo, maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, que él es hindú, y bueno, pues era hindú, ¿no? Y conocía por las lenguas de la zona, ¿no? Sánscrito, bengalí. Sita Kanti dice, yo necesito más vida para hablar en inglés. Imagínese, y eso que Sita Kanti ha estado varios años relacionándose con ingleses, ¿no? Porque eh, mucha, muchos de los devotos, sí, y que viajan mucho, casi todos hablan en inglés y varias clases son en inglés, y al final o aprendes a las buenas o a las mejores, ¿sí? Y claro, yo estoy estudiando ahora el inglés después de tirarme muchos años con los ingleses, pero no me daba la gana, y ahora sí que me da la gana y estoy en ello y sepo bastante mucho bien el inglés, entre comillas, ¿no? Bien, pues entonces con el Reiki necesitamos lo mismo. Necesitamos una práctica para que la práctica se consolide, se manifieste, ¿no? Se manifieste y sea ya realmente un hecho. ¿Mm? Entonces, sí que es verdad lo que les digo, ¿no? Yo lo he comprobado, tengo mi aval personal, de que estos mudras funcionan. ¿Sí? Yo conozco de una persona que tenía problemas con la contención urinaria, ¿sí? Y no podía mantenerla, ¿no? Tenía el esfínter urinario casi roto, ¿no? Y hizo el Apanamudra. Le dije, dale Apanamudra, 7 minutos como mínimo. Él lo hizo pues a veces por una hora, a veces por 3/4 de hora, no 15 minutos, Apanamudra, ¿sí? Que ya lo enseñé la anterior vez. ¿Mm? Panamudra es purifica los alimentos cuando se cogen los alimentos con estos dedos y también se le da fuerza, a ver si lo tengo aquí, se le da fuerza también a las medicinas con el Panamudra. Sí, aquí tengo un ibuprofeno, ¿no? Lo tengo aquí como ejemplo, ¿no? Y se le da potencial. ¿Por qué? Porque el Apanamudra es también un Trimurti, ¿sí? Está Brahma, Vishnu y Shiva, ¿sí? Shiva, donde se pone el anillo, Brahma, que es el de en medio, que es la manutención, mantener, y Brahma creador, el dedo pulgar. Entonces, esta persona lo hizo durante unos 6 o 7 meses, después de llevar más de, no sé si 4 años, con el esfínter urinario estropeado, ¿no? Y ya está, se lo curó, se le sanó, se le arregló y no sabe el agradecimiento que le tiene a este mudra que lo practica muy a menudo, ¿no? ¿Sí? Bien. Eh, una pregunta sobre el Trimurti Mudra o Triángulo Mudra antes de pasar al Mukula Mudra. ¿Sí? Bien. Mm, recuerden, en tu caso, Sita Kanti, ¿sí? Tú sabes que cuando cantamos el Gayatri, estamos recitando por 70 veces diferentes mudras, ¿no? ¿Sí?
diferentes mudras. Cuando conocemos cada uno Gyan Mudra, ¿sí? Conoces este, ¿no? ¿Sí? Cuando lo recitamos y lo recitamos son 70 veces en la mañana, 70 veces en la noche y 70 veces en la tarde, 3 veces al día, ¿no? Pero son potentes mudras, ¿sí? Que solo lo practican los brahmanas que cantan el Gayatri Mantra, ¿sí? Bien, podemos pasar entonces al Mukula Mudra, ¿sí? Mukula Mudra, si no hay preguntas sobre el Trimurti Mudra o el Apana Mudra. ¿Mm? Pero antes quiero hablarle del OM. Antes quiero hablar del OM porque es importante, algo que me dejé. Lo he hablado ya en 3 etapas y ahora hablo en esta cuarta etapa que falta siempre algo del OM. El OM es, tiene un potencial increíble, lo hemos explicoteado mucho, pero hoy quiero explicar la fuerza y el poder que tenía el OM, no hoy, el OM hace tiempo atrás, ¿no? Sí, la palabra el OM era como el, el notario de hoy día, ¿no? ¿Sí? El notario o los testigos de hoy día. ¿Y por qué digo que tiene que ver el OM con el notario y con los testigos e incluso con mi palabra va al cielo? ¿Sí? No te preocupes que yo soy hombre de palabra, lo que digo lo cumplo, ¿sí? Eso está entre comillas, porque a veces dice, sí, lo que digo lo cumplo, pero es que las circunstancias ahora no me lo permiten y no puedo, porque si cumplo, si cumplo mi palabra, fastidio otras más situaciones, ¿no? Entonces no puedo cumplir la palabra. Entonces el OM en este caso es más potente que todos los notarios del mundo, ¿sí? Incluso de que yo soy un hombre de palabra e incluso que los testigos. Gijón dice himno a la madre naturaleza o madre divina Gayatri Mantra. Sí. Mm. Gracias, Ignacio. Este es, pero el Gayatri Mantra se recita al mismo tiempo acompañado de 70 mudras. 10 veces, 7 veces. 10 por 7 veces el mudra. Y claro, si el Gayatri Mantra no se recita con los mudras, con una devoción y con una alimentación sana, pues el Gayatri Mantra pues es como 2 y 2 son 4 porque me lo sé de memoria y ya está, ¿no? ¿Mm? Gayatri Mantra se tiene que tener una mentalidad muy sana y solamente las personas que pueden recitar el Gayatri Mantra con verdadero potencial son aquellas personas que respetan la vida y no se alimentan con ningún tipo de carne, no mienten, ni estafan, ¿sí? Ni se intoxican. Entonces, cualquier persona que esté en ese plano de que es plenamente vegetariano, no se intoxica y no miente, ¿sí? La otra no la quiero decir porque si no me tiran zapatos, ya lo sabes, Sitakanti, ¿no? Entonces sí puede recitar el Gayatri Mantra con sus mudras, ¿sí? Y entonces tiene un potencial de purificación tremendo. Mientras tanto los demás, pues bueno, que lo cante si quiere, porque en internet hay muchas formas de escribirlo como está el Gayatri Mantra, ¿sí? Bien, entonces, bien, entonces ya
Empezamos con el eh, Mukula Mudra. ¿Mm? Mukula Mudra es este de aquí. O sea, hacemos descansar la yema de los cuatro dedos sobre la yema del dedo pulgar. ¿Mm? Entonces toda la energía se concentra aquí de la misma forma que cuando haces pasar la luz del sol sobre un cristal o sobre una lupa, ¿no? La luz se concentra de tal manera que en minutos puedes quemar, eh, hacer una hoguera, o bien sobre la madera escribir palabras con fuego. ¿Mm? Ignacio dice, yo no llego a esa divinidad para poderlo recitar y que tenga potencial importante, pero me da paz y me refleja y me relaja. Algún día a lo mejor tendré derecho a hacerlo para que sea potente. Pues no te preocupes, si te da paz y te da calma, Ignacio, eso ya es suficiente. ¿Sí? Ahora bien, si conoces cada una de las palabras del Gayatri Mantra, que cada letra tiene un poder y cada palabra tiene un potencial, entonces pues los éxitos son superiores, ¿no? Te concentras más y no es cuestión de recitar, por ejemplo, como es una sola línea, la voy a recitar yo ahora, pero la voy a recitar y no la voy a recitar, ¿no? Pero te voy a decir cuántos segundos me tira recitar. Sí, eso no se ve, eso no se ve. De manera normal, como lo hace todo el mundo, ¿no? Sin haberle enseñado cómo hacerlo. O sea que lo hago ahora. Uno, dos y tres. 9 minutos. ¿Sí? No, 9 segundos. Ahora lo voy a hacer de manera, pues, como yo lo hago generalmente, con concentración, meditación, atención y tengo el, el chivato aquí de los segundos, ¿no? Por eso estoy diciendo los segundos. Entonces, espero que llegue a un... Vale, 20 segundos. ¿Sí? O sea, entre 9 segundos a 20 segundos significa que si multiplicas 20 segundos por 10, ¿cuánto es 20 segundos por 10? 20 por 10, 2 minutos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. No, no son... Vale, un minuto, sí, más o menos. 1 minuto y 40 segundos. ¿Sí? Recitar solamente una línea, que ya conocemos todos, ¿sí? On board y termina con Prachodayat, ¿no? Sí, pero eso se recita 10 veces, más sumado otras 10 veces más otros mantras, que es el completo del Gayatri Mantra. El Gayatri Mantra que está en internet es solo una línea comprendida en cuatro pequeñas líneas, ¿no? Pero en realidad son 7 líneas. ¿Sí? Bueno, eso es para responder un poco al Ignacio.
¿sí? Que dice que lo conoce superficialmente, pero no a fondo, pero no, pero estoy en ello. Fíjate, Ignacio, si tú estás en ello, al final perderás, acabarás perdiendo. ¿Y qué perderás? Problemas, muchos problemas. Dice, ¿por qué no lo recito en voz alta? Se puede recitar en voz alta, ¿no? ¿Sí? Pero como todo el mundo lo hace, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero recitarlo con meditación y conciencia. En algunas ocasiones lo he hecho. Fíjese, una vez lo hice en una reunión, ¿sí? Para incitar y empujar, ¿no? Y como nadie lo sabía, pues al cabo, mientras yo lo estaba recitando 3 veces, porque era cuestión, no lo hice así porque así, ¿no? Sino era cuestión porque se estaba haciendo un ceremonial, alguien repitió conmigo el Gayatri Mantra, ¿no? Solo la primera línea, ¿no? Y dije, mira, pensé, alguien también lo conoce, ¿no? Porque lo está recitando muy bonito, ¿sí? Y cuando terminé, eh, pregunté quién había recitado el Mahamantra conmigo, digo, el Gayatri Mantra conmigo, ¿no? Y nadie contestó. Eh, Nadie le había escuchado más que el que yo había dicho, ¿no? Pero digo, pero si es que lo he escuchado. O sea, lo hablé de tal manera porque en esos momentos me fui de todos, ¿no? Estuve ahí y escuché como que alguien lo estaba recitando al mismo tiempo que yo. No sé si era mi propio eco, lo que sea, pero era muy lindo y me quedé maravillado, ¿no? Sí. Eh, bueno, eso es una anécdota de que, bueno, dejemos eso. El OM, vamos a hablar con el OM. El OM es una semilla que refuerza y multiplica el potencial de aquello que digas en aquellos momentos, ¿no? Entonces, como había decidido antes, el OM tiene muchísimas mil fuerzas más que, mil notarios, mil testigos y mil veces aquella persona que dice mi palabra a la ley, mi palabra va al cielo, ¿no? ¿Sí? En aquellos tiempos, cuando se hacía una promesa, ¿no? O se hablaba algo que debería hacerse, se pronunciaba la palabra Om, ¿sí? O se pronunciaba la palabra Om, ¿sí? Y eso significaba que tú en ese momento sellabas lo que acabas de decir, lo sellabas con una verdad que eso ya no lo rompía nadie, ¿sí? La palabra Om, decida después de haber hecho una promesa, ¿no? Te implicaba a cumplirla bajo toda circunstancia, sea cual quiera que sea la circunstancia que podría producirse por, eh, por cumplir la promesa que habías prometido, ¿no? ¿Sí? Eh, este es en el momento justo, mal o peor, pero habría que cumplirla. Pero el poder de la palabra Om se ha ido perdiendo, ¿sí? Y entonces se necesita un testigo, varios testigos, o se necesita un notario, ¿sí? O por escrito. Porque si no, no vale. Tu palabra
contra la mía. Tú puedes decir lo que quieras, pero si hay testigos, entonces la palabra tiene fuerza. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba en Costa Rica, para que vean esto, es un ejemplo que les pongo, yo había adquirido una casa con un terreno y me costaba un montón de colones en aquel tiempo y bueno, a la hora de, de la verdad, pues fuimos con el abogado y de alguna u otra manera el, el que me la había vendido se echó para atrás, ¿no? Y entonces tampoco me devolvía el dinero, ¿no? Porque lo había gastado, porque le había dado una paga de señal, la había gastado, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, yo era extranjero, ¿no? Él era tico, ¿sí? De Bibiri, pueblo más cerca de frontera eh, de, 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 de Panamá, ¿sí? Y claro, se había echado para atrás y entonces el abogado estaba más en defensa de él y me preguntó y le preguntó a él, ¿no? ¿Había algún testigo? Y lo dijimos, no, era una cosa de palabra entre yo y yo tenía confianza y plena confianza en él, por lo tanto hicimos, ¿no? Y dijo el abogado, si no hay testigo, no hay, no hay verdad. Tú puedes decir lo que quieras, él está diciendo que no y tú estás diciendo que sí. Y entonces quedó así, como yo era extranjero perdí, sí, y perdí mucho, ¿no? Entonces cogí y me callé y me fui porque no estaba el testigo, ¿sí? Entonces, esto es para reforzar la palabra Om. Incluso los devotos y los Vaishnavas dentro de la conciencia de Krishna, ¿sí? Siempre se asegura de que cuando dicen algo, tratar por encima de todas las cosas de cumplirlo. ¿Mm? Eso es algo que me quedó por decir en el Om, de la palabra Om, y eh, por favor, cuando sean verit- ¿eh? Sean sinceros, digan la verdad y sean honestos y traten de cumplir aquello que se han comprometido. Y además el OM, bueno, eso lo tocaré en otra ocasión. Ahora quiero hablar sobre el Mukula Mudra. Mukula Mudra es, bueno, ya se lo he decidido antes, ¿sí? Hay que dejar descansar sobre el dedo pulgar las cuatro yemas de los dedos para que se haga un pico de un centro de energías. Como he decidido anteriormente, ¿sí? Si hacemos pasar los rayos del sol sobre un cristal o una lupa, podemos llegar a quemar con una rapidez el, la paja, madera, etcétera, ¿no? Incluso se producen incendios cuando la gente que no sabe comportarse como animales, porque cuando las personas van al campo tienen que comportarse como animales, porque los animales no ensucian ni rompen, ¿no? Entonces tiran botellas, las dejan ahí, las rompen y luego pues claro la botella se convierte en un lente de cristal, ¿no? Y si el sol en esos momentos da por atravesar el cristal, puede convertirse el cristal en una lupa y crear un incendio en el bosque, en el monte y en la montaña. ¿Mm? ¿Sí? Entonces el Mukula Mudra significa que tú recoges la energía, ¿sí? Primero la mandas aquí
y haces un radio, ¿sí? De aquí llevas la energía al pulgar, desde aquí lleva la energía al índice, las yemas, ¿no? Desde aquí llega la energía al dedo medio, desde aquí el centro al dedo anular y de aquí al centro al dedo meñique. Y una vez que tienes ya todos estos radios en imagínate eh, rayos láser, ¿no? El núcleo y los rayos láser, ¿no? Y los unes. Y cuando los unes, en esos momentos, se convierte en una energía potente, ¿sí? Y entonces, solamente con hacer este mudra durante X minutos, 7 minutos, ¿sí? Eh, pues eh, tienes muchos resultados al nivel energético en cada uno de los órganos del cuerpo, ¿sí? Porque al mismo tiempo todos estos dedos están comunicados con los meridianos del cuerpo. Y los meridianos del cuerpo, ¿sí? Se reparten después por todo el cuerpo, ¿no? Es un meridiano que toca otro meridiano. Es como un río que se... un río, ¿sí? Aquí en este caso son 5 ríos en uno, ¿no? Que se unen con otros ríos y con otros ríos que va tocando y al final se convierte en un gran, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama un río grande? Vale, el río Amazonas es muy grande, se llama río, ¿no? Sí, vale. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, tú mantienes esta forma en 7 minutos y a partir de 7 minutos empieza a fortalecerse de grande las energías dentro del cuerpo. Y a partir de los 7 minutos, por ejemplo, ya te lo puedes poner en diferentes partes, ¿no? Y sobre todo para los que tienen problemas, como hemos estado hablando de Trimurti Mudra, ¿sí? Para los que tienen problemas en las partes genitales, etcétera, etcétera, o en el fémur, pues se lo va poniendo ahí durante un largo tiempo. Como es de manera individual, la persona decide el tiempo, ¿no? Pero en las sanaciones a las demás personas se puede utilizar el Abhaya Mudra, ¿sí? Que ya la utilizamos siempre, ¿sí? El Apana Mudra, el Trimurti Mudra y el Mukula Mudra, ¿sí? Hay muchos más mudras, pero vamos a ir tocando poco a poco algunos mudras para poder fortalecer nuestro sistema de sanación, ¿sí? ¿Mm? Y veremos que cuando sumas los mudras, la meditación, la visualización y a la Suprema Personalidad de Dios en el centro de, se convierte en Krishna Reiki. Bien, está bien. Por ahora las quiero hacer cortas porque quería decir que hoy estamos a martes o miércoles. Estamos a miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos 4 días solo para tener el cuarto encuentro mundial del Reiki. El primer encuentro mundial del Reiki fue el día 17, ¿no? Que se habló temas que todavía no se han terminado y estamos aquí, ¿no? Y se hicieron las iniciaciones Krishna Reiki, ¿sí? El segundo encuentro fue el día 23,
que fue en México también y en México y en algunos otros lugares que ahora no recuerdo. En este caso fue el segundo. El tercero fue la semana pasada, el domingo, en la cual Ignacio Gijón Ignacio Gijón estuvo presente conmigo en Terrassa, ¿sí? El quinto encuentro mundial Reiki será el día 30 de septiembre, ¿sí? Que será el sábado. Y el quinto, volvemos a estar otra vez en acción en Barcelona, en este caso en la Plaza Lesseps, ¿no? Donde parece ser que el número de participantes pueden superar los 30, 40, 50, no lo sé, por lo que he escuchado, oído y... Pero ahí está, quedan invitados todos, ¿sí? Para venir al quinto encuentro mundial del Reiki. Se hará el sexto también, ¿sí? El sexto se hará también de manera, quizás, si tengo sala para hacerlo, lo haré de manera presencial, pero no sabemos qué día puede ser. Y si veo que la sala no llega, pues entonces eh, lo haré vía internet, que será la segunda iniciación Krishna Reiki, que es una sola iniciación. ¿Sí? A Milady Reyes, buenas tardes. Te tocará escuchar la charla cuando desde el inicio, porque yo estoy dándola ya por terminada, y la próxima vez a ver si hablamos del potencial y poder jengibre y sobre el otro Abhaya Mudra, pies y escaleras. Tiene mucho que ver. ¿Sí? A ver, vale, ¿qué más? A ver. Sí, también estaría el Puspa Puta Mudra. ¿Sí? Bien, pues nada, si quieren hacer alguna pregunta, sí, la responderemos, le daremos tiempo para ello. Y si no, pues terminaremos porque también me tengo que preparar porque tengo que hacer los preparativos para el domingo, sí, y quiero decirte, Ignacio, si estás aquí todavía conmigo, que ya hemos distribuido los 800 panfletos por esa zona, por el, por el Valle Brón y por y por el y por la universidad. La universidad tengo un grato recuerdo porque Ignacio Gijón ahí me inició. Me hizo una iniciación muy bonita y muy potente que algún día poneré el vídeo, que aún no lo quiero poner porque le faltan algunas cosas que... Y claro, me he liado con otras cosas y servicio no, servicio no, servicio. Pero queda pendiente. Sitaganti, muchas gracias por estar presente y por bendecirme, tú y todos los demás que habéis estado presentes. Gracias. Sitaganti, ya que estás ahí, por tu presencia te diré, estoy vistiendo así, presentándome así de esta manera, porque se trata de iniciación Krishna Reiki, ¿sí? Que no se terminó la clase el día 17. Entonces la estoy con esto ya es o sea, la primera clase terminó con 3 vídeos, ¿sí? Que fue el día 17 desde las 5 de la
tarde hasta las 23 o 24 horas de la noche y salieron 3 vídeos de 2 horas cada uno, ¿no? Y entonces como me quedó, digo, voy a continuar, porque uno es prepotente, ¿no? Ahí, wow, yo quiero terminarlo y decirlo todo en un momento, pero no se puede. No se puede y se han sumado 5 vídeos más con este. Ignacio Guigón dice que para él fue un gran honor y un placer en reiniciarme. Sí, 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 sí. Lo vivimos muy lindo. Éramos solo los dos, con el río y la naturaleza y todo. Y me inició, bueno, le pedí iniciación, reiniciación. ¿Por qué le pido esto, no? Porque me gustaría que el Master Reiki se acostumbrara a ser reiniciado por sus propias amistades y por sus propios alumnos, ¿sí? Eh, para mantener la humildad y engrandecer al alumno, ¿no? Hacerlo grande, hacerlo sentirse bien de que es capaz de iniciar, ¿no? Y por eso pido que a muchos requistas le pido iniciación y creo que he sido reiniciado un montón de más de muchas veces ya, ni poder contarla con los dedos de los 20 pies que tengo, no, con los 20 dedos que tengo en las manos, ¿no? Vale, gracias, Ignacio, que son momentos que buscamos y que no nos olvidamos, nos quedan aquí en el corazón para siempre. Sita Kansi dice, enriquecedora información, gracias. Sí, Sita Kanti, eh, sí que te podrás iniciar y si no, no te preocupes. Si por cualquier situación tú no estás o lo que sea, crearemos tú y yo un chat personal para iniciarnos en Krishna Reiki de manera individual pero presente. Presente y a distancia. Presente porque nos vemos y a distancia porque estamos mucho lejos. María Pilar Delgados dice que ha sido muy linda la clase y muy buenas noches. Entonces, ahí se me ha terminado el agua. No, ya me despido. Entonces, vamos a despedirnos, vamos a cerrar la clase con el Maha Mantra, como hacemos siempre. Iniciamos con la apertura del Maha Mantra y cerramos con también el Maha Mantra. Para darla por terminada, por favor, reciten conmigo para que esta vibración quede en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestra lengua y en nuestro pensamiento, ¿sí? Por favor, reciten de cariño, nadie los escucha, están en sus casas. Reciten conmigo con cariño y con esa fuerza y confianza el mantra, por favor, reciten conmigo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gracias, Padre, porque así es, y muchas gracias por asistirme y nos quedará la próxima charla, que será la charla número 9 de Krishna Reiki y charla aún por definir. ¿Sí? Esta será la carátula del próximo. Bien. Pues nada, ya pido permiso para darla por terminado. ¿Dónde estoy? Vale. ¿Sí? Y cierro. 1, 2. Espera, hay algo que. Y 3. ¡Tachán!